Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el encuentro anterior estábamos hablando de esas lecciones que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entre estas lecciones está de crear una sociedad democrática donde no hubiese monarca. Obviamente, para la creación de esta sociedad democrática, al pueblo le tocó organizarse y para organizarse, pues, crear las leyes. Así fue como se generaron las leyes que llamamos mandamientos. Entonces, estas leyes son un compendio de normas 100% sociales, pues expresadas de una manera teológica o religiosa. Vamos a mirar entonces. Estas leyes, normas o mandamientos son los que ayudarán a tener una mejor organización para la convivencia en justicia, solidaridad, respeto por los valores que el grupo social descubre como fundamentales para su desarrollo y organización. Moisés sube a la montaña del Sinaí para sellar una alianza entre Dios y su pueblo. Recuerde que Norberto nos explicó qué significaba eso de subir a la montaña. Resultado de esta alianza son los 10 mandamientos que buscan estructurar una sociedad que evite manipular la voluntad de Dios, erradique la codicia y mantenga en el tiempo los ideales de libertad, tolerancia, justicia e igualdad. Cada que pensemos o leamos un mandamiento, no podemos pasar por alto la frase que los encabeza, así sea en la versión del Éxodo o el Deuteronomio. Recuerden que las mismas leyes que aparecen en estos capítulos del Éxodo también las vamos a encontrar en el Deuteronomio. El Deuteronomio tiene un plus, son una exhortación al amor y van más encaminadas como al servicio, al amor al prójimo y al amor al Señor. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Esto es muy importante porque recuerden que el pueblo de Israel era esclavo. ¿Qué hizo Dios? Sacarlos hacia la libertad. Entonces, para que el pueblo no repita estas mismas condiciones de esclavitud, pues tuvo que organizarse. Entonces, las leyes que va a crear el pueblo de Israel tienen que ser unas leyes completamente contrarias a lo que vivieron en Egipto con su esclavitud. Leyes para una convivencia religiosa, social, justa e igualitaria. Los mandamientos. Bueno, primer mandamiento. Éxodo 23. Busquemos esa cita bíblica. Dice, no tengas otros dioses aparte de mí. Enseñar y aprender que la calidad de un Dios depende de su compromiso con la vida humana. ¿Contra qué situación de Egipto reacciona el primer mandamiento? Contra un Dios a favor del poder que silenciaba al pobre. Moisés, que recibió la ley de manos de Dios, fue educado en la escuela del faraón. Aquí hay una cita donde pueden verificar eso, Hechos 7:21, Éxodo 2:10. Allá enseñaba que el faraón era hijo de Dios y que Dios, el dios Horus, estaba reencarnado en el faraón. Esto significaba que la voluntad del faraón era la voluntad divina. Entonces, recuerden cómo actuaba el faraón.
era monarca, era autoritario, el poder solamente estaba en él, ¿sí? Si el Dios está encarnado en él, quiere decir que este Dios era exactamente con las mismas cualidades del faraón, o el faraón con las mismas cualidades de Dios. ¿Qué pasa con el Dios de Israel? Es un Dios completamente diferente al Dios de Egipto. El Dios de Israel es un Dios de los pobres, es un Dios de carpa, es un Dios de tribu, completamente diferente a lo que significaba el Dios de Egipto. Dentro del primer mandamiento también está Éxodo 24:6. Leamos. No tengas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. Enseñar y aprender que Dios no puede ser reducido a las fuerzas de la naturaleza ni a las capacidades del ser humano y que por lo mismo no es un ser manipulable. Miremos, a ver, ¿contra qué institución de Egipto reacciona este mandamiento? La sacralización de las fuerzas de la creación o la adoración de la misma y la manipulación de la divinidad al servicio del opresor. Normalmente estos faraones tenían infinidad de dioses. Incluso cada fuerza de la naturaleza para muchas culturas representaba un dios. Es decir, el sol representaba un dios, el agua, la lluvia, el mar, un maremoto, un terremoto. Tener claro que Dios no es una criatura más, Dios es el creador y estas cosas son criaturas de Dios, entonces no podemos comparar a Dios con una criatura. Entonces normalmente se manipulaban las conciencias con estas fuerzas de la naturaleza. Dios no es un ser manipulable. Eso era lo que sucedía con estos grandes imperios, que es lo que no quiere Dios para su pueblo de Israel. Segundo mandamiento. No pronunciarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en falso. Enseñar y aprender que no se puede respaldar la justicia en nombre de Dios. ¿Contra qué situación de Egipto reacciona este mandamiento? El faraón oprimía el nombre de sus dioses. Como ya vimos, el faraón de Egipto hacía todas las cosas en nombre de su dios, el nombre del dios Ra, de Tat, Osiris o Amón. Él se declaraba dueño de Egipto, de las tierras y de las cosechas. En nombre de su Dios se declaraba dueño del pueblo, de su trabajo y de su producción. En nombre de este mismo Dios hacía sus guerras para dominar a los pueblos y robar sus riquezas. La invocación del nombre de los dioses encubría el robo, la injusticia, las mayordomías, las mentiras. Estos faraones, estos reyes, legitimaban todos sus caprichos y todas sus injusticias y las ponían en nombre de Dios. Más adelante veremos que también estos mismos vicios los tuvieron David, Salomón, Saúl. Tercer mandamiento, Éxodo 28:11. Acuérdate del sábado para consagrarlo a Yahvé. Dice, enseñar y aprender que antes que los intereses personales o institucionales está la humanización del ser humano. ¿Contra qué situación de Egipto reacciona este mandamiento? La ambición del poderoso que explota al oprimido sin darle descanso. El faraón no atendía al bienestar del pueblo que tenía que trabajar y producir sin descanso. Esto lo podemos ver en Éxodo 5, 7, 9. No quería dar licencia para que el pueblo descansara e hiciera fiesta. Éxodo 5, 4, 5. El pueblo valía solo por el trabajo que hacía para enriquecer al faraón, no como persona. Esto ni se le pasaba por la cabeza al faraón. Entonces, esta es una ley muy importante
aquí se está muy pendiente de la humanización, de la dignidad del ser humano. Todo ser humano tiene derecho al descanso. Y eso era lo que en Egipto no había descanso para los israelitas. Este mandamiento tiene mucho contenido social. Aquí está velando por la dignidad del ser humano. Se está pidiendo que se respete el ser humano antes que una institución. Obviamente, más adelante, cuando viene Jesús, este mandamiento está completamente tergiversado, ¿no? Cogieron el mandamiento de santificar las fiestas, más bien como de rendirle siempre culto a Dios. Pero aquí, ante todo, es una reacción social. Se quiere que se le brinde culto, digamos, al descanso, al cuerpo, a la necesidad que tiene el cuerpo de descanso después de haber trabajado toda una semana. Cuando yo ya estoy descansado, cuando yo ya estoy bien, obviamente ya tengo el aliento para ir a alabar a Dios. Primero está la dignidad del ser humano y Dios perfectamente nos va a coger después con las manos abiertas. Después está el cumplimiento de la ley. Recuerden que no por el hecho de ser ley a veces es buena, ¿no? Eso es lo que sucede pues en los gobiernos. Infinidad de leyes que no dignifican, que no humanizan. Entonces no siempre por lo que sea ley es buena. Si tuviéramos siempre la ley de Moisés, la ley original, sería otra historia completamente diferente. Pero pues las leyes de hoy en día son muy amañadas. Entonces es difícil o es muy duro tener que cumplir a veces leyes que van en contra de la dignidad humana. Bueno, dejamos hasta allí. En nuestro próximo encuentro continuaremos con más mandamientos. Recuerden hacer las lecturas correspondientes. Que Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Chao, chao.